Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que queriendo, Padre, ser dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. En tu día santo hemos sacado de nuestro tiempo este corto espacio para meditar y estudiar en tu palabra. Queremos, Padre, que seas tú el invitado de honor y que todo lo que se haga y se diga pueda ser para la gloria y honra tuya. Queremos sentir tu bendición a través de tu palabra. Edifícanos, Padre, y permita que tú puedas obrar con cada familia conforme a sus necesidades. Que tu palabra sea suficiente para cubrir cada una de nuestras necesidades. Así lo confiamos, así lo pedimos. Pido la dirección con todo el poder de tu Espíritu Santo. Que todo lo que diga tu siervo puedan ser palabras tuyas para la edificación de esta, tu iglesia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Y la primera pregunta que quiero lanzar al aire es, ¿cómo se sintieron los ángeles en el cielo al ver la caída de Adán y Eva? La semana pasada estudiamos que Adán y Eva decidieron no confiar en Dios, probaron del fruto, ahora estaba la sentencia de muerte sobre ellos. Eva pecó porque fue engañada, Adán pecó a conciencia, pero los dos ¿qué? Pecaron. Los dos prefirieron pasar la misma consecuencia. Y entonces nos quedamos en esa parte de la historia bíblica y hoy vamos a comenzar de ese punto en hacia adelante. Una vez los ángeles en el cielo vieron que Adán y Eva pecaron, ¿cómo se sintieron? A ver. Tristes. ¿Ustedes creen que habrán dicho se lo merecen? Es interesante ver que en el cielo los ángeles tenían una relación íntima con la creación y siempre estaban en contacto con los seres humanos y ellos llevaban y nos traían mensajes de parte de Dios. Y dice el Espíritu Profecía, dice, en el cielo, cuando se supo la noticia de que Adán y Eva habían caído, dice, el cielo se llenó de pesar. Esta era la segunda vez en el cielo que hubo pesar, llanto y dolor. Un lugar perfecto de alegría, regocijo. Era la segunda vez que ahora existía el dolor, la tristeza. Y dice que los ángeles se llenaron de pesar cuando se dieron cuenta de que el hombre habían pecado y automáticamente se encontraban perdidos. Esa era la impresión de los ángeles. Y que el mundo creado por Dios ahora se llenaría de mortales condenados a la miseria, a la enfermedad, a la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Esa era la forma de pensar de todos los ángeles y les dolía, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y aquí entra el detalle central, y quiero hacer la pregunta número 2, que es sencilla, pero al igual va más profunda. ¿Cómo se sintió Jesús al ver que la pareja había caído, después de haberle advertido, de haber amonestado, después de haberle dado señales de lo que sucedió en el cielo para tratar de mantenerlos a salvo? ¿Cómo se sintió Jesús al verlos caer? ¿Y qué decidió hacer de tan pronto vio que Adán y Eva cayeron? A ver, ¿qué ustedes opinan? He decided, first of all, he was sad. And second of all, he decided to put the work
the plan that him and the Father already had made since the beginning of the world. Interesante The ese plan of punto. salvation. Este punto que está diciendo Sebi, bastante interesante. Dice que primero Jesús se sintió triste y que inmediatamente se puso a ejercer el plan que ya había establecido con el Padre, que es lo que nosotros llamamos el plan de salvación para rescatar a la raza humana. ¿Alguien difiere de lo que dijo Sebi? Hermano Mateo. Mira, eso es un asunto bien profundo. El plan de la redención fue establecido antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara la raza. Y Jesús, estaba si estudiamos la historia de Abraham, el sacrificio de su hijo, eso todo va combinado. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos cabeciduros y no queremos entender el plan de Dios, pero el plan de Dios es maravilloso para aquellos que lo estudian y lo entienden, porque el plan de Dios es el amor de Dios por salvarnos a nosotros, a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de nuestro dolor y sufrimiento, que Jesús nos ama. Dios nos ama y quiere salvarnos, pero a veces que nosotros, como decimos en mi país, en Puerto Rico, somos cabeza y duros y no queremos entender. Les voy a leer en cuanto a lo que dice la sierva de Dios en cuanto a este punto, y quiero que presten atención a este detalle. Dice en el libro La historia de la redención, dice, contemplé, la sierva de Dios, el ángel la llevó en una visión, y ella dice, contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía, a pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Entonces ella vio que cuando sucedió ese evento, Jesús ahora se acercó ante el Padre. Y dice, estaba en una íntima comunión con su Padre, le dijo su ángel. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se le pudo ver. Esta vez sí vieron a Jesús que salieron de 3 veces que entró para entrar en conversación con el Padre. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no podían expresar. Estamos viendo aquí que tan pronto la raza humana cayó, Jesús ahora estaba hablando con el Padre de un plan que ya tenían en mente, y parecía que algo estaba como que aguantando el plan para que sucediera. Y Jesús volvía 3 veces, vio la sierva de Dios, esta comunión de Jesús con el Padre. Y estas fueron las noticias que le dio Jesús a los ángeles una vez salió del concilio con su Padre. Dice la sierva de Dios, entonces Jesús informó a las huestes angélicas que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había Jesús suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar el perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Acabo de leerle lo que la sierva de Dios acaba de ver y verlo a Jesús dándole esta noticia a los ángeles. Jesús tuvo que entrar al Padre 3 veces para interceder, para decirle al Padre que él era el que se iba a ofrecer. Este era el plan que estaba hecho. ¿Por qué ustedes creen que Jesús tuvo que interceder 3 veces ante el Padre para que el plan ahora se llevara a cabo? ¿Qué estaba sucediendo que el plan como que se estaba aguantando? ¿Qué ustedes piensan? Ahora les voy a dar una pista. Los que son padres pueden entender esto. Dime, Sebi. That's I was gonna say, like any parents, he didn't want to offer his son.
He ahí didn't want his son to suffer. He didn't want his son to be killed, even though he loved us. But like any parents, I wouldn't give my kids for anybody, especially if they said, I don't want to know you. I really don't trust you. interesante ese punto. Sebi dice que como nosotros como padres, se nos hace difícil decir, ¿cómo te voy a entregar a mi hijo a este grupo de personas que lo van a rechazar, que lo van a matar, que no van a valorar ese sacrificio? Y en ese aspecto, aunque Dios amaba también a la raza humana, no quería perder a quién, entregar a quién, a su hijo, para que se fuera. Como padre, cualquiera tiene ese sentimiento, ¿es o no es? Y únicamente los que somos padres podemos entender un poquito esto de entregar a su hijo. Y Jesús le seguía diciendo al Padre, acuérdate que esta es la única vía para poder salvar a la raza humana. Y aquí ahora el Padre tenía que decidir, ya el plan estaba, pero el Padre tenía que decidir si se iba a llevar a cabo o no ese plan. Y Jesús volvía, le recordaba, era la única vía existente para poder salvar a la raza humana. Y Jesús seguía ofreciéndose ante el Padre para salvarnos a nosotros. Es interesante ese punto. Yo quiero que ustedes entiendan que Jesús no vino a interceder después que murió. Jesús, antes de venir a morir, ya estaba intercediendo por ti y por mí. Alabado sea Dios. Mira qué interesante eso. De antes de venir a este planeta Tierra, ya Jesús estaba intercediendo ante el Padre para salvarte a ti y salvarte a mí. Ahora, ¿cómo se sintieron los ángeles cuando Jesús le dijo ese plan? ¿Ustedes creen que se alegraron? ¿Qué ustedes piensan? Dice que cuando sucedió esto, hubo tristeza y los ángeles se ofrecían, algunos de los ángeles se ofrecían, pero que solamente Cristo, por la sangre de Cristo, era que podíamos recibir el perdón de los pecados. Interesante y muy cierto, va por esa línea, porque dice la sierva de Dios en primera instancia, aunque los ángeles se querían alegrar por la noticia de que ahora había esperanza para la raza humana, los ángeles, dice la sierva de Dios, no se pudieron regocijar, porque su comandante Jesús no les ocultó nada, sino que por el contrario abrió ante ellos el plan de salvación. Jesús les reveló todo lo que iba a suceder para el rescate de la raza humana. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos de los seres humanos los recibirían como el Hijo de Dios. Qué cosa interesante. Un grupo pequeño eran los que los iban a aceptar. Les dijo también a los ángeles, casi todos, la raza humana, lo iba a aborrecer y lo iba a rechazar. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como un hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer las experiencias propias, las diversas tentaciones que accederían al hombre para poder saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Alabado sea Dios. Dios quería saber lo que tú sientes, por lo que tú estás pasando, para saber poder socorrerte. Dice aquí, dice, y sería entregado en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes en aquel entonces, colgado entre el cielo y la tierra, como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, que los mismos ángeles no podían ser capaces de contemplar, pues velarían sus rostros para no verla. No solo sufriría de agonía corporal, sino de una agonía mental, con la cual la primera de ningún modo se podría comparar. El peso de los pecados de todo el mundo iba a recaer sobre Jesús. Les dijo también Jesús a los ángeles que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. Alabado sea Dios. Un plan perfecto.
Pero aunque era perfecto, los ángeles no podían entender por qué su comandante, un comandante fiel, bueno, amoroso, como era Jesús, tenía que pasar por todo eso. Ahora, ¿qué sugirieron los ángeles para salvar a la humanidad? Para que Jesús no muriera. ¿Qué sugirieron los ángeles? Ellos podían sustituirlo. Ahí está. Los ángeles dijeron, no, Jesús, envíame a mí. Permíteme a mí ofrecer mi vida para salvar a la raza humana. Déjenme decirle que eso deja mucho de decir de qué tipo de líder le da Jesús. Que sus súbditos, los ángeles, estaban dispuestos a ocupar ¿qué cosa? Su lugar. Que todo lo que Jesús le dijo que tenían que sufrir, ellos estaban dispuestos a ocupar el lugar de Jesús y decirle, yo quiero ocupar ese lugar. Pero ¿qué le dijo Jesús a los ángeles? Era el único que podía salvar a muchos a través de su sangre y que uno solo de ellos no podía hacerlo. Interesante. Los ángeles se postraron delante de él, ofrecían su vida y Jesús les dijo, mediante la vida de ustedes podrían salvar a muchos, pero no a la raza humana completa. Y que la de un ángel, la vida de un ángel no podía pagar la deuda que requería el cielo. Escúchenme en esto, porque la deuda era, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El ser humano tenía que morir. Alguien tenía que ocupar ese lugar, pero tenía que ser alguien que podía representar a toda la raza humana. Y dice, solo la vida de Jesús, mis queridos hermanos, podía ser aceptada por su Padre. Mira qué precio. El Padre requería para que la raza humana se salvara, había un precio grandísimo. El Padre sabía que lo único que podía salvar la raza humana era que muriera su Creador, Jesús, por rescate del hombre. Y dice, con santa pesadumbre, Jesús en ese preciso momento comenzó a consolar y animar a los ángeles. Los ángeles se sentían devastados. Ahora, los ángeles habían sufrido porque Satanás y los ángeles se habían rebelado y terminaron fuera del cielo. Ahora los ángeles habían sufrido porque Adán y Eva habían pecado. Mira, en el cielo han habido tanta tristeza después de la rebeldía de Lucifer. Y ahora los ángeles sufren porque aunque hay un plan para rescatar al ser humano, ese plan conlleva que muera su comandante. Y ahora los ángeles se encontraban devastados. Y allí se encontraba Jesús consolando a los ángeles. Y les informó Jesús que después de estas cosas, los que remediaran estarían con él. Y que mediante la muerte de Jesús rescataría mucho y que destruiría al que tenía el poder de la muerte. ¿Quién tenía ahora el poder de la muerte? Satanás. Dijo que su padre le iba a dar el reino y su grandeza debajo de todos los cielos y que lo poseería para siempre jamás, que esta muerte iba a ser la salvación no solo del planeta Tierra, sino del universo. Porque con esa muerte ya Jesús recobraría el poder absoluto que Satanás había adquirido. Satanás y los pecadores serían destruidos y nunca más perturbarían el cielo ni la nueva tierra purificada. Jesús acarició a las huestes celestiales que aceptaran el plan de su Padre que había aceptado y que se regocijaran en el hecho de que por medio de la muerte de Jesús, el hombre caído podría de nuevo ser exaltado para obtener el favor de Dios y gozar del cielo. Alabado sea Dios. Tú y yo hoy tenemos esperanza de obtener el favor y el gozo del cielo. Gracias por el sacrificio de ¿quién? Ahora, una pregunta bastante interesante. El ángel le preguntó a Elena G. de White, ¿piensas tú que el padre entregó a su amado hijo sin conflicto alguno? ¿Cuál tú crees que fue la respuesta? No. Él tiene que haber sufrido demasiado en su corazón porque sabía que iba a entregar a su hijo. Bien, miren esto, qué interesante. Y cuando lo leí me tocó el corazón. El ángel le dijo a Elena G. de White, no, el mismo Dios del cielo, y pueden leer esto en la historia de la redención, dice, el mismo Dios del cielo, Dios Padre, tuvo que luchar
para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado hijo para que muriera por él. No es fácil esa decisión. Aún Dios Padre was holding back. Él amaba y quería salvar a la humanidad, pero el precio que requería era demasiado alto. Y dice, los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que podían encontrar entre ellos a quienes hubieran estado dispuestos a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre perdido. Los ángeles seguían existiendo en dar su vida. Pero dijo mi ángel, aquí está hablando Elena G. de White, el ángel que le está dando su visión, le dijo, pero de nada valdría que ninguno de los ángeles muriera. Ninguno de ellos podría cubrir el pago que Dios requería para esto. La transgresión fue tan grande que la vida de un ángel nunca podría pagar la deuda. Eso fue lo que le dijo el ángel a Elena G. de White. Y le dijo, nada fuera de la muerte y la intercesión del Hijo de Dios podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar y la miseria sin esperanza. Yo no sé ustedes, pero cuán difícil sería para nosotros poder dar nuestra vida cuando sabemos que muchas personas le va a dar igual. No es lo mismo a que tú das la vida y alguien tú sabes que va a ser agradecido, tal vez va a cambiar su vida, he's going to turn a good person, va a transformar su vida y ser algo bueno, a tú saber que la mayoría va a seguir igual, te va a rechazar y tal vez vivan una vida peor. Pero aún así Jesús estuvo dispuesto ¿a qué? A pagar el precio por ese grupo pequeño que sí lo iba a aceptar. Alabado sea Dios. Y quiero que sepan que ustedes que están conectados en esta tarde son parte de ese grupo pequeño por el cual Jesús dijo, vale la pena que yo dé mi vida. Dios ha mirado los corazones de cada uno de nosotros. Vio nuestras intenciones que en un futuro iba a haber un grupo que se iba a conectar, que quería tener una relación genuina con Jesús, que aunque somos pecadores, queremos que el Señor nos limpie, nos dé otra oportunidad. Dios miró ese corazón sencillo y puro nuestro y dijo, ¿sabes qué? Papi, le dijo, Dios, vale la pena, quiero darla por ese grupito que está ahí, porque me van a ser fiel, porque me van a aceptar y van a permitir que el poder del Espíritu Santo pueda cambiar sus vidas poco a poco. Mientras más caminen conmigo, más van a reflejar el cielo. Permíteme morir por ellos. Y déjenme decirle que en esta tarde Jesús está mirando nuestros corazones. Y todavía Jesús dice, valió la pena. Tú valiste la pena para que Él muriera. Cada uno de nosotros valimos la pena. Un precio sumamente alto. Pero Dios estuvo dispuesto a pagarlo. Ahora, interesante este punto. Ya vemos, dice, ¿por qué Satanás se regocijó cuando supo del plan de Dios para redimir a la raza humana? Cuando Satanás se enteró de cuál era el plan de Dios para salvar la raza humana, ¿por qué Satanás se alegró? ¿Qué ustedes piensan? Sebi. Because he's so smart that he thought, if I had the human fall, I'm going to have Jesus in my hands too. He's going to fall like they did. Ah, interesante ese punto. Gracias, Sebi. Sebi está diciendo que Satanás es tan astuto que él pensó que si Jesús ahora iba a tomar la forma débil del ser humano caído, Jesús iba a ser tan débil que él también podía hacerlo caer y destruir. ¿Qué más ustedes piensan? ¿Por qué Jesús, Lucifer se alegró de ese plan de salvación? Dime, hermano Mateo. Jesús tomó la forma de ya el ser humano había sido degradado por casi 2000 años, 4000 años en el pecado y en la debilidad. Y Jesús tomó toda esa sustancia en sí mismo. Y el Satanás dijo, yo ahora lo tengo, como dijo la hermana, ahora lo tengo ahora lo puedo coger en mi poder, porque ahora él no tiene el poder que tenía allá arriba en el cielo. Ahora está bajo el poder de la raza humana. Y entonces él se regocijó por eso. Pero gracias a Dios
que Dios pudo vencer en la cruz del Calvario. ¿Algún otro comentario? Pito. Porque él quería tomarle el poder, el trono, y al ver que Jesús estaba, si Jesús se caía, pues él quedaba como el nuevo líder, el rey. O sea, él hubiera sido el Dios del mundo. Punto. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Ustedes creen que el plan que Jesús había ideado era un plan débil para que Satanás no se preocupara por él? El plan de Jesús consistía en que él tomaría la semejanza del ser humano. Habría había una posibilidad para que ese plan fallara. ¿Qué ustedes piensan? Yeah. Yes. Sí, había posibilidad, dice Sebi. ¿Qué más? ¿Ustedes creen Para Satanás, sí, Satanás creía que así como él logró vencer al hombre, a Adán y a Eva, cuando él se convirtiera en humano, iba a poder vencerlo también porque iba a estar como humano. Así que para Satanás, él pensaba, ahora ya yo derroté al hombre y sé que el mismo Dios, ¿verdad? A través de siendo hombre, bajar a esta tierra, pues voy a poder vencerlo también y él no va a cumplir su plan de salvación. Buen punto. ¿Qué cosa tenemos nosotros los seres humanos que nos hace débil? Edwin, can you say that again? I want to know what thing we human beings have that make us weak. ¿Qué cosa tenemos nosotros los seres humanos que nos hace débiles? Porque Lucifer se alegró del plan de que Jesús iba a venir como hombre. Y él pensaba que lo podía dominar como hombre, no como Dios. Ahora, ¿qué cosa tenemos nosotros los seres humanos que Satanás pudo haber dicho? ¿Sabes qué? Si él viene como hombre, yo lo puedo derrotar, lo puedo dominar. ¿Por qué? ¿Qué cosa tenemos nosotros que nos hace débiles? Que podría ser una ventaja para Lucifer. No faith. Poca fe, ¿qué más? La tendencia al pecado. Tendencia al pecado. Luis, ¿tú dijiste algo? Somos dependientes. Dependientes, ¿qué más? Él sabía pues que nosotros como humanos, si nos alejamos de Dios y no tenemos esa conexión con Dios, pues vamos a caer. Y yo pienso que él pensaba que la separación entre Jesús y Dios, ¿verdad? Al él venir a esta tierra podía ser lo que le iba a dar las herramientas, yo creo, para él caer. Interesante ese punto. Ahora. Very easy to be tempted. That's how he did with Jesus for the first three times. He tempted him like he tempted Eve. Buen punto. Somos demasiado fáciles de tentar. Les voy a comentar algo que pensé que me iban a mencionar y no lo mencionaron. Todas las creencias no son buenas. Pero el ser humano también se enferma. Eso no es. Y una de las formas cuando el ser humano se pone bien débil es cuando ¿qué? Su cuerpo se enferma. El ser humano le da hambre. Eso no es. Y si no come, ¿qué pasa? Se debilita. Si el ser humano no toma líquido, ¿qué pasa? Se debilita. Todo lo que conlleva el ser humano, tú lo abstienes de algo, automáticamente el cuerpo, ¿qué pasa? Si el hombre no come, ¿qué pasa? Se debilita. Si el hombre no toma fluido, ¿qué pasa? Se debilita. Si el hombre se enferma, ¿qué pasa? La enfermedad lo debilita. Entonces decía, en la forma que Jesús ha decidido venir a este planeta Tierra, yo tengo toda la ventaja. Porque lo mismo lo puedo matar de una enfermedad. Lo puedo hacer como a Job. Le puedo darle una enfermedad como hice con Job, ¿verdad? Y cuando Job se enfermó, estaba ahí, pero tal vez a él lo puedo lograr que maldiga. Eso no es. Lo puedo hacer que tenga hambre. Y sabemos que cuando estuvo con Jesús, trató esa misma artimaña. En la forma, él decía, vino de la forma perfecta, perfectamente para mí poder dominarlo, porque como Dios no puedo. Dios en el cielo, Jesús dice, y aunque yo no quiero seguirlo, tengo que obedecer porque Dios es el Dios soberano. Pero cuando venga como hombre, no va a tener la autoridad sobre mí, viene a mi terreno. Ahora le decía, aquí es donde yo tengo todo a mi favor. Y mira lo que dice la sierva de Dios, dice, Satanás se regocijó una vez más con sus ángeles. Todos allí se alegraron. Eso fue como que, wow, qué plan perfecto, podemos dominarlo. Y dice, de que hubiera podido derribar al Hijo de Dios de su exaltada posición al provocar la caída del hombre. Dijo, con el hecho de haber hecho caer a Adán y Eva, logré que ahora Jesús dejara la posición máxima, poderosa, en la que Él está sobre mí
y ahora venga a estar por debajo mío. Ahora estaba contento. Y dijo a sus ángeles que inmediatamente cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría dominarlo e impedir que cumpliera el plan de salvación. Pensaba que lo podía dominar de forma tal que el plan de salvación iba a ser fracasado. Y una pregunta más, en este capítulo es sumamente interesante, la sierva de Dios, el ángel la lleva para que vea cómo Lucifer se ve después de tantos tiempos de una vida de pecado. ¿Cómo la sierva de Dios describe a Lucifer? ¿Ustedes algunos lo han leído? ¿Se ve igual? ¿Ha cambiado? ¿Tiene cuernito ahora? ¿Tiene una colita? ¿Tiene un tridente? ¿O he look the same? ¿Qué ustedes piensan? He's Viejo basically- y arrugado. Viejo y arrugado, ¿qué más? ¿Qué ustedes piensan? Dice el capítulo que estábamos leyendo que él se veía igual. Solamente lo que cambió era su carácter, pero tenía todas las características de un ángel. Se veía como un ángel. when he appeared to Jesus, he appeared in an angel of light. And that's how he was when he was in heaven. Cuando se le apareció a Jesús, dice, se apareció como un ángel de luz, como él estaba en el cielo. Hermano Mateo, ¿veo la mano? Aún todavía en la misma segunda venida de Cristo dice que Satanás se transformará en ángel de luz. Ay. Y esto, y aunque sé que me desvié un poquito del plan de salvación, pero está en el mismo capítulo, por eso quiero traerlo, porque nosotros los adventistas estamos siendo influenciados por lo que el mundo considera es el diablo. Y la perspectiva de lo que la gente tiene de what is the devil, lo que es el diablo, es totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de cómo se ve el diablo y esperamos que se vea un ser en fuego, con cuernos, con una cola, un tridente, entonces se te aparece un ángel de luz a decirte, no, ahora hay que guardarle el domingo, o ahora sí, que creerle en los muertos que hablen, and stuff like that, y te comienza a decir cosas como esa, porque la expectativa del enemigo es totalmente diferente a lo que dice la verdad bíblica. Eso es lo que el enemigo ha hecho, ha distorsionado lo que es en realidad su imagen para poder así engañar a muchas personas, porque nadie se imagina al Satanás como un ángel de luz. ¿Eso no es? Y mírate esto, porque sí hubo un pequeño cambio en Lucifer. Y le voy a leer lo que dice la sierva de Dios, el pequeño cambio, pero él sigue siendo un ángel de luz y todo. Dice la sierva de Dios, se me mostró a Satanás como fue una vez, un ángel feliz y exaltado. Le vio todo poderoso. Dice, pero después lo vi como lo es ahora, en el presente. Su aspecto sigue siendo principesco, como un príncipe. Sus rasgos siguen siendo nobles, porque es un ángel caído. Pero la expresión de su rostro ahora está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseo de causar daño, engaño y toda clase de mal. Observé en forma especial su frente, que fue tan noble. A partir de sus ojos comienzan a retroceder y observé que por tanto tiempo se han inclinado al mal, que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. La mirada era así como que malévola. Sus ojos son astutos, irónicos y manifiestan una profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga suelta, como dijeron, como un viejo. Su piel cuelga suelta de sus manos y sus rostros. Cuando lo contemplé, su barbilla rebosaba sobre su mano izquierda y estaba así. Parecía que estaba entregado en una profunda meditación. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, dice la sierva de Dios. Lo vio cuando se sonrió y cuando vio esa forma malévola del enemigo sonreírse, le dio escalofrío a la sierva de Dios. Y ella dice, pues estaba llena de maldad y de astucia satánica. Es la sonrisa que emboza
justamente antes de apoderarse de sus víctimas. Y cuando la entrampa en sus redes, es cada vez más horrible. Cuando Satanás está tentando y dice, se alegra, lo logré meterle en la baja. Ok, se está haciendo fuerte dentro de la baja, pero cuando logra que hace que el manito comienza a tomar o a fumar o a mirar ciertas escenas en esos lugares, ahí él comienza ahora a dar esa risa de cagada porque dice, ahora te tumbé, te dominé. Y después le dice al Señor, para eso moriste por él. Si mira cómo te niega. Interesante ese punto. ¿Cómo reaccionó Adán y Eva al saber que ya no podían permanecer en el jardín del Edén? Cuando se le dio la noticia, ok, ustedes pecaron, va a haber un plan, pero en ese plan ustedes no pueden permanecer en el jardín del Edén. ¿Cuál cree usted que fue la reacción de Adán y Eva? Con humildad y reconociendo lo que habían hecho. Humildad, conocieron. ¿Ustedes piensan que qué más? Reaccionaron como haría un típico boricua que diría, pues si no me quieren, pues me voy. ¿Ustedes creen que esa fue la actitud? No, sintieron dolor porque sufrieron el ya no poder estar en el jardín del Edén. Salir de ese lugar fue un dolor terrible para ellos. Ellos no conocían otro lugar, en cierta manera. Así fue lo mismo que pasó con Satanás, fue expulsado del cielo y lo mismo pasó con ellos, fueron expulsados del jardín del Edén. Pues, gracias, Genaro. Tremendo punto esto. Acuérdense que el jardín del Edén fue el lugar creado perfecto para que ellos estuvieran ahí felices eternamente. En el jardín del Edén tenían todo lo que ellos pudieran necesitar, que no necesitaban porque todo estaba allí. Pero fuera de las fronteras del jardín del Edén, de en algún modo, ahora Dios creó una escena en eso, porque yo me imagino el mundo todo perfecto, pero ahora fuera del jardín del Edén, ahora hay una escena de necesidad. Ahora ellos tenían que hacer cosas que nunca habían hecho. Todo era laborioso. Y mírense lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, que le voy a dar este énfasis de cómo fue la reacción de Adán y Eva cuando se enteraron. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque el ser humano estaba desnudo y aunque se pusieron hojas, seguían como desnudos. Y como buen padre, los cubrió. Ahora, dice el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. O sea, la preocupación del cielo era que el ser humano comiera del fruto y por la eternidad viviera Adán y Eva en pecado. Interesante ese punto. Pero en el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto. Le dijo, Adán y Eva tienen que salir. Ahí Dios le está diciendo, Adán y Eva tienen que salir. Y sacó Jehová del huerto a Adán y Eva. Y tan pronto Adán y Eva, quiero que usen su imaginación en esta parte del versículo. Y si no, léanlo en su casa con calma para que puedan ver esta escena. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y tan pronto Adán y Eva salieron del Edén y vieron que era totalmente diferente a como estaban en el Edén. Mira lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué la Biblia dice primero que lo sacó y ahora que lo tuvo que echar? Si ya lo había sacado, ¿por qué lo tuvo que echar? ¿Qué ustedes piensan? Because they didn't want to leave. Ah, You only have to throw somebody out if they come back. They said, no way, we don't want to leave. ahora están entendiendo, porque muchas veces leemos esto y no podemos ver la imagen absoluta de lo que está sucediendo aquí. Adán y Eva no querían salir y tú los culpas a ellos. Es un sitio tan perfecto y ahora van a, espérate, aquí esto está, se ve bueno, pero no como está acá.
Y Adán y Eva no, y perdónalo, y entró. Y dice la palabra de Dios que Dios terminó echándolos fuera. Mis queridos hermanos, muchas de nuestras decisiones causan que el Señor no solo nos saque, sino que nos tenga que ¿qué? Echar. ¿A quién vamos a decidir servir? Y Dios tuvo que poner querubines a guardar el jardín del Edén porque el hombre miraba de lejos y quería que volver. Pero ya el hombre no era permitido estar en ese lugar. Y ahora otro punto sumamente interesante. Oye, el tiempo me va volando. Dice aquí, otra preguntita, quiero que piensen y me digan. La ley de Dios, tanto que nos mantenemos la iglesia adventista con la ley de Dios. Y ahora quiero que me contesten en base a la ley. Dice, la ley de Dios podía ser cambiada para salvar al ser humano. ¿Piensas tú que Dios hace cambio en sus leyes para poder salvarte a ti? ¿Sí o no? Y dígame por qué, Sebi, veo la mano. No, he couldn't do it because the law of God, it's his character. So he cannot change his character. Dios dice que no puede cambiar la ley para salvar a Sebi dice que no puede cambiar la ley porque la ley de Dios representa su carácter y el carácter de Dios no puede ser cambiado. ¿Alguien más tiene una opinión? Dios podía cambiar la ley para salvar al ser humano, porque en este preciso momento la ley exige que alguien tenía que morir. La ley exigía la muerte y ahora Dios estaba abriendo una brecha para tratar de salvar al ser humano. Y en esa brecha Adán y Eva no iban a morir. So, Dios estaba cambiando la ley, ¿sí o no? María, veo su mano. Si Dios hubiese podido cambiar la ley, no hubiese tenido que dar a su hijo, porque entonces hubiese cambiado la ley, Jesús no hubiese tenido que morir. Buen punto. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes piensan? Esto va bien profundo. Yo pienso que de poder podía, porque Dios lo puede todo, ¿verdad? Pero si él hubiese cambiado la ley, era como decir que él fue el que cometió el error y no nosotros, pienso yo, porque entonces estaría aceptando que yo hice una ley muy fuerte que ellos no podían cumplir y por haberlo hecho tan fuerte, pues ellos pecaron y ahora yo la cambio para que entonces lo que ellos hicieron pueda ser perdonado. Entonces, quien tendría al final de cuentas la culpa sería Dios realmente por haber hecho una ley que no se puede cumplir. That would change his salvation plan. That would change his salvation plan. Muy bien, mi hijo está diciendo que si Jesús hubiese hecho eso, hubiese cambiado su plan de salvación. Muchas gracias, Edicito. Hermano Mateo. Okay. Entonces Satanás lo había acusado porque él, cuando él pecó, también había acusación de que había violado la ley en el templo, en el cielo. Así que lo acusaría también de injusto. ¿Hay alguien que quiere comentar? Sí, yo creo que, Mercedes, hola, ¿cómo están? Feliz sábado, hermanos. Creo que no podía cambiarlo porque la ley, el incumplimiento de la ley, exactamente eso es lo que sucede, que el incumplimiento de la ley demanda muerte. So, hubiese cambiado la ley, pero no hubiese pagado la deuda sin haber una muerte. Porque Adán y Eva habían querido la ley, era necesario una muerte. So, para pagar la muerte no era que se podía cambiar la ley, eso no iba a cambiar la deuda ya estaba. Ya se había provocado la deuda. Interesante, muchas gracias, Mercedes. Voy a hacer una pregunta más y es similar. Yo quiero saber si en ese aspecto cambia. Si te acuerdas que una de las cosas que Satanás dijo fue que acusó, le dijo a los ángeles que la ley no se podía obedecer ni se podía hacer, que era muy estricta. A Dios cambiarla, pues eso le da al Satanás más poder. Mira, ve, como te dije, lo hizo porque era lo que yo te dije era cierto, así que es imposible para él retornar para atrás sobre la ley, porque una de las acusaciones que él dijo Satanás dijo fue que esa ley era imposible de seguir y de hacer. Interesante, me gustó eso, gracias, hermano Santo, y
Me robaste lo que iba a decir, pero tengo que hacerle esta pregunta. Todavía tengo que hacerle. ¿Ustedes piensan que Dios, para salvarnos hoy, tiene que cambiar su ley? En ninguna manera. Ahora, gracias, hermana Margarita. Le voy a decir más. Y quiero que ustedes entiendan la severidad y lo serio que es esto. Porque muchas veces nosotros, para tratar de ayudar a alguien, pensamos que we could bend, podemos doblegar la ley, bajar ciertos principios. Y en este momento Dios estaba tomando una decisión sumamente importante para salvar no solo a 2 seres humanos, sino a la raza completa humana. Y escúchenme bien, y Dios estaba haciéndolo de una forma perfecta, majestuosa, y dándonos ejemplo a ti y a mí de cuán importante para el cielo es su ley, es su carácter. Algo que no puede ser bend. Nosotros queremos doblarla, hacerla, minimizarla, hacerla sentir algo insignificante, pero Dios en todo momento su ley la ha exaltado, la ha mantenido pura, perfecta, intacta. Y mira lo que dice la sierva de Dios de forma muy inspiradora para hacernos a nosotros los adventistas de una vez y por todas entender que es cierto que la ley nos salva, pero la ley es sumamente importante para el pueblo de Dios hoy. Un pueblo que se mantiene fiel y reverente. Y mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, todo el cielo se lamentó por la desobediencia de la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Porque si hay algo que Dios detesta es que es el pecado. Y dice, ya no podía tener comunión directa con Dios y se habían sumergido la raza humana en la miseria y en la desesperación. No podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre. Dios nunca va a cambiar su ley para adaptarla a nuestras necesidades. Está bien claro eso. Y dice, porque de acuerdo con el plan de Dios, estamos hablando de la ley, nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. Voy a ir un poquito más profundo, que se me quede el tiempo con esto, porque nosotros tenemos que entender esto que es sumamente importante. Dice, los ángeles de Dios fueron comisionados para visitar a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar ahora su santa condición ni su hogar en el Edén por causa de la transgresión de la ley de Dios, ya no se podía cambiar ese resultado. Dios los amaba. Dios los iba a salvar, pero las consecuencias tenían que ser pagadas. Escuchen esto, las consecuencias de esa decisión tenían que ser pagadas. Y dice, su caso no era totalmente desesperado. Se les informó que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada y se había él ofrecido voluntariamente, alabado sea Dios, para soportar el castigo que les correspondía a ellos y morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación de Cristo proponía hacer por ellos. Por medio de Jesús se había ahora abierto una puerta que es misma para ti y para mí, de esperanza para el ser humano. A pesar de su gran pecado, no quedará bajo el dominio completo de Satanás. Alabado sea Dios. Se ha abierto una puerta para ti y para mí. Y dice, y la fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a que podría resistir las artimañas de Satanás. La única manera en la que tú y yo podemos resistir las artimañas de Satanás es poniendo nuestra fe en los méritos del Hijo de Dios. Interesante. Y ella dice, se le concedería un tiempo de prueba, el cual por medio de una vida de arrepentimiento que tenía que vivir Adán y Eva, y es la misma tuya y mía, y fe en la expiación de Dios, en lo que ha hecho Jesús por nosotros,
podríamos ser redimidos de la transgresión de la ley del Padre. Dios siempre exige lo que la ley exige. Eso no va a cambiar. Y dice, podríamos ser redimidos de la transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta el nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. Los ángeles le comunicaron el pesar que se experimentó en el cielo cuando se anunció que ellos habían transgredido la ley de Dios, lo que había inducido a Cristo a llevar a cabo el gran sacrificio de su propia vida preciosa. Y ahora les quiero hacer esta pregunta. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de las consecuencias de sus acciones y de cómo Jesús tenía que morir ahora para salvarla a ellos, ¿qué pidieron Adán y Eva? Para morir a ella. Interesante. Pidieron que ellos fueran los que murieran. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, escucha lo que dice la sierva de Dios. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlo de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se le permitieran morir o que sus descendientes, y estamos hablando de sus hijos, experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta Adán de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. Y nuestros pecados hoy en día no son diferentes a los de Adán y Eva. Exigen todavía esas terribles consecuencias. Que Jesús tuviera que morir. No hay una diferencia entre el pecado de Adán y el pecado nuestro. Porque Jesús murió para cubrir todos nuestros pecados. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial que había caminado, conversado con ellos cuando gozaban de santa inocencia, a quienes los ángeles honraban y adoraban en el cielo, ahora fuera depuesto de su exaltada posición para morir por la causa del pecado de ellos? Se le informó a Adán que la vida de un ángel tampoco podía pagarle esa deuda, mucho menos la de la raza humana. Y le dijeron nuevamente, aquí está la ley en todo, mis queridos hermanos. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo. ¿Escucharon eso? La ley de Dios es tan sagrada como Dios es santo. Y por esa razón, el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Su ley es de más importancia a su vista que los santos ángeles que rodean su trono. El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer una expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Hoy en día los ángeles le informaron a Adán que así como su transgresión había cargado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Alabado sea Dios. Por Adán vino la muerte, pero por Jesús vivimos. Dice aquí, ¿cuál fue la vislumbre del futuro que se le reveló a Adán y Eva? Por causa del pecado, se le mostró a Adán y Eva el futuro. Y ellos vieron una vislumbre de cómo iba a ser nuestro futuro. Y mira lo que la sierva de Dios dice. A Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro. Desde su expulsión del Edén hasta el diluvio y más allá a la primera venida de Cristo a la tierra. Su amor por Adán y su posteridad inducirían al Hijo de Dios a condecer de él al punto de tomar la naturaleza humana para elevarse así. Ese sacrificio sería de suficiente valor para salvar a todo el mundo.
dice, se transportó a Adán a través de las generaciones sucesivas para que viera el aumento del crimen, la culpa y la contaminación, porque el hombre se dedicaría a sus inclinaciones naturalmente fuertes a desobedecer la santa ley de Dios. Y hoy en día nosotros estamos viendo lo que Adán vio. Adán vio cómo la generación iban a estar en los crímenes, los vicios, aparentando ser unos cristianos si no lo somos, tomando ventaja del gobierno. Dice, se le mostró que la maldición del Señor recaería cada vez con más fuerza sobre la raza humana. Se le mostró también que la iniquidad y la violencia irían en aumento constante. Sin embargo, y aquí está la esperanza, cuando leí esta cita, dice, en medio de toda la marea de la miseria y la desgracia humana, siempre habrían unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y que permanecerían incontaminados en medio de la prevaleciente degeneración moral. Hoy en día, yo invité a 60 personas. Luis me dijo que en su grupo que él invitó a 40 para que se conectaran. Y solo vemos 18 personas. Y si en cada hogar hubiéramos 2 personas conectadas, tendríamos que unos 36 personas. Y yo lo que veo es lo siguiente, mis hermanos. Aquí está lo que Adán estaba viendo, que había un grupo pequeño que iba a permanecer incontaminados en medio de toda la desgracia que está sucediendo alrededor nuestro. Un grupo de corazón buscando alabar a Dios, a serle fiel, a no dejarse por la influencia, que ciertas tradiciones, ciertas culturas entran a nuestra iglesia, pero estos hermanos permanecen firmes y fieles hasta el fin. Y yo alabo y glorifico a Dios por estos 18 personas que se han conectado y los que se van a estar conectando cuando nosotros proyectemos este video, que pueda ser de esperanza para que nos podamos permanecer firmes en la fe. Dice aquí, ¿cuál fue la decadencia física que tuvo la raza humana? Los días del hombre fueron acortados, dice la Biblia, por causa de su propio pecado al desobedecer la justa ley de Dios. La especie se depreció tanto finalmente que causó la impresión de ser inferior y casi sin valor. Así fue como ahora nos vemos. Generalmente los hombres fueron incapaces de apreciar el misterio del Calvario y los grandes y sublimes hechos de la expiación. Sin embargo, a pesar de nuestras debilidades facultades mentales que han ido decayendo, física, Cristo, fiel al propósito que le indujo a salir del cielo, continúa manifestando interés por ti y por mí. Alabado sea Dios. Que aunque somos débiles, pecadores, y los ángeles, y viene Lucifer, pero ¿por qué tú sigues insistiendo con estos hermanos que se reúnen? Si de vez en cuando en su casa hacen lo que no deben. Y el Señor dice, todavía los amo. Y yo sé que se van a entregar. Yo sé que van a ser fieles, que van a propagar este mensaje para alcanzar a otras personas. Jesús tiene su mirada en cada uno de nosotros. Y esta pregunta es tricky. ¿Cuál fue la primera muerte registrada en la Biblia? ¿La de quién? A ver, Sebi. Abel. Acá dijeron Abel, alguien dijo Caín. La del cordero, ¿no? Ahí está. Muy bien, Eneida. A esa es la que quería. La del cordero. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. La primera muerte, y ahí tengo la imagen detrás mío, aquí. Ahí, Adán y Eva haciendo su primer ¿qué? Sacrificio. La primera muerte no fue la raza humana, la primera muerte fue la de un cordero. Porque ese cordero representaba el plan de ¿qué? De salvación. Esa era la primera muerte, mi querido hermano. Esa muerte tenía que pasar primero, antes que la misma de Abel. Porque Jesús se ofreció como un cordero para salvar a la raza humana. Hermano Mateo, ¿quería decir algo? Esto es tan correcto, porque como tú dijiste, el cordero representa a Cristo Jesús.
muriendo por nuestros pecados. Pero hay un puntito que quisiera de eso. Cuando nosotros, el plan de la redención, nosotros solamente estamos un granito de arena, porque el plan de la redención es un plan para toda la eternidad, estudiarlo en el cielo. Pero también nosotros, cuando Satanás fue echado del cielo, nosotros quedaron dudas. Dice el Señor que quedaron dudas en el cielo. Y por eso el plan de redención tenía que desarrollarse para que los otros mundos vieran. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, quedó sellado la redención de Cristo, porque allí los otros mundos quedaron completamente conectados de que Satanás era un traidor. Interesante ese punto. Muchas gracias, hermano. Dice aquí, voy a entrar un poquito a cuando Dios les mostró a ellos cómo hacer este sacrificio. Y presten atención a lo que dice la sierva de Dios. Dice, tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte Adán y Eva. Ellos nunca habían visto la muerte. Y ahora, a través de un inocente animal, estaban experimentando la muerte injusta prácticamente de un ser que no debía haber muerto. Por causa de sus pecados, estaban causando la muerte de este animal. Y mira cómo Dios está tratando de utilizar algo tan pequeño para ilustrar algo tan profundo. Dios utilizando algo tan pequeño para ilustrar algo sumamente profundo. Y como decía el hermano Mateo, esto es algo que se va a estudiar por la eternidad, mi querido hermano. Dice, al contemplar la víctima sangrando en medio de sus contorsiones, de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios. Y Dios le dijo, miren esto, porque esto voy a hacer yo dando mi vida por ustedes. A quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Jesús le estaba mostrando por lo que él iba a pasar. Esta ceremonia ordenada por Dios mismo debía ser un constante recordativo para Adán, como asimismo un reconocimiento penitencial de su pecado, porque tenía que matar a un animal que no ha hecho absolutamente nada para que ese animal pudiera expiar sus pecados. Dice, este acto de tomar una vida dio a Adán una impresión más profunda y perfecta de lo que fue su transgresión. Que para expiar su transgresión se requirió nada menos que la muerte del amado Hijo de Dios, mis queridos hermanos. Tu pecado, mi pecado, ha causado la muerte de nuestro Redentor. Se maravilló de la infinidad bondad y del incomparable amor puesto de manifiesto al dar semejante rescate para salvar al culpable, que cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano, él sentía la sangre del Hijo de Dios. Mira cómo lo sentía. Se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor y leal a su santa ley, jamás, mis queridos hermanos, habría muerto ni hombres ni animales. No obstante, los sacrificios al señalar la gran y perfecta ofrenda del amado Hijo de Dios le permitía vislumbrar una estrella de esperanza que iluminaba las tinieblas de su terrible futuro y les proporcionaba alivio en su total desesperanza y ruina. Al principio se consideró que el jefe de cada familia era dirigente y sacerdote de su propio conjunto familiar. Se esperaba, escúchenme bien, en aquel entonces, me quedan 7 minutos, voy a profundizar un poquito más en esto. En aquel entonces, cada jefe de familia, en ese caso a los que somos los padres, el esposo, caía sobre nosotros una gran responsabilidad. Y era
el de enseñar a nuestras familias el plan de salvación. Lo que Dios ha hecho para poder salvarnos. El precio que fue pagado para que tú y yo pudiéramos recibir perdón. De manera tal que eso debía incitar a la familia a buscar más de Dios y pensarlo 2, 3, 4, 5 veces antes de querer ceder a una tentación. Y el jefe de familia tenía que enseñar esta maravillosa enseñanza, imponerla y no imponerla, tenía que enseñarla de forma tal que su familia anhelaran siempre vivir para agradar a Dios. Esto es sumamente importante. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes, y no quiero que me la contesten, esta quiero que se la contesten entre ustedes, es: ¿qué es lo que le hemos enseñado a nuestros hijos sobre el plan de salvación? ¿Cómo se lo hemos inculcado de forma tal de que cuando ellos están ante la tentación, ante la adversidad, se someten a la voluntad de Dios o le da igual? ¿Qué ejemplo le hemos dado a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que cuando estemos ante el fruto prohibido, digamos, no me voy a acercar, no voy a hablar con el enemigo, voy a buscar mi amparo en Jehová? Para que nuestros hijos no se descarrilen de la iglesia o aún dentro de la iglesia estén perdidos, mis queridos hermanos. Dice que al principio se consideró que el jefe de cada familia era dirigente. ¿Quién está dirigiendo tu hogar? Y ahora estoy hablando a los jefes de familia, al sacerdote de su propio conjunto familiar. Todavía tus hijos te ven como ese jefe, ese sacerdote al que ellos pueden acudir para que tú puedas hacer ese link de conexión con el cielo. Dice que más tarde, cuando la especie se multiplicó sobre la tierra, algunos hombres señalados por Dios realizaron la solemne ceremonia de los sacrificios en favor del pueblo. Pero yo sigo diciendo que tú eres responsable de mantener tu familia en los caminos de Dios. Yo no voy a poner, Dios ha puesto nuestros líderes que son buenos líderes, pero yo no puedo permitir que sean mis líderes los que encaminen a mis hijos. Mis líderes solo van a secundar lo que ya yo le he enseñado a mis hijos en mis hogares. ¿Van entendiendo eso? Ellos solo van a reforzar lo que ya en mi hogar ha sido enseñado. Usted no puede permitir que la educación de la salvación de sus hijos estén en las manos de otra persona. Dios los ha llamado a ustedes para dirigir su hogar a la salvación, para que tú intercedas ante el cielo, para que Dios se manifieste y salve a tu familia, salve a tus hijos, salve a tu esposa, salve a tu esposo. Aquel que es fiel, que conoce a Dios, es el que tiene que interceder por su familia. ¿Está entendiendo cuán solemne es esto, mis queridos hermanos? La sangre de los animales debían relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. Nuestros hijos tienen que entender, ay, que si la imagen es fuerte, que se pide falta. No, hubo un precio muy fuerte que se pagó. Y ellos tienen que entender que nuestras acciones causan esa muerte. Dice, la muerte de la víctima debía ser la evidencia para que todos que el castigo del pecado es la muerte. Mediante el acto del sacrificio, el pecador reconocía su culpa y manifestaba su fe, por cuyo intermedio preveía el inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de Dios, prefigurado por las ofrendas de animales. Sin la expiación provista por el Hijo de Dios, no podía haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios con respecto al hombre. El Señor, mis queridos hermanos, es celoso del honor de su ley. Su transgresión produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Pero después de su transgresión,
Dios se comunica con él por medio de Cristo y los ángeles. ¿Cómo Dios se comunica con nosotros hoy, mis queridos hermanos? ¿Cómo Dios se comunica con nosotros hoy? Quiero escuchar. Sebi. Through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de su ley, mis queridos hermanos. Santa, perfecta ley también. ¿Qué más, Luis? ¿Tenías algo? Bueno, nos comunicamos nosotros con Dios a través de la oración. En la oración. Mis queridos hermanos, se me acabó el tiempo, ya me dio un minuto. Qué tristeza. Vamos a continuar la semana que viene. Te lo dije, es un tema maravilloso, profundo. Semana que viene vamos a entrar en el capítulo número 6. Vamos a hablar de Caín y Abel, dos hermanos que trajeron ofrendas. Les voy a demostrar a ustedes la semana que viene para que se vayan motivando cómo podemos ser criados en una misma familia, en una misma fe y aún estando delante de Dios ofrecer diferentes ofrendas. Una que agrada a Dios y otra que desagrada a Dios. Y cómo nosotros como padres tenemos que estar pendientes a qué ofrendas están ofreciendo nuestros hijos. Pero antes de estar preocupados por la ofrenda que traen nuestros hijos, tenemos que estar preocupados por cuál ofrenda, la que ofrecemos nosotros a Dios. Porque muchos de nuestros hijos ofrecen a Dios lo que nosotros ofrecemos. Y si lo que nosotros ofrecemos a Dios, Dios lo rechaza, rechazará la ofrenda de nuestros hijos. Y va a ser un tema sumamente profundo con la ayuda de ustedes. Y quisiera que cada uno de ustedes se den cita. El Señor quiere reformar nuestros hogares. El Señor quiere bendecir a nuestros hogares. Y estos son los temas que necesitamos como familia, en especial nosotros los sacerdotes que hemos sido llamados para interceder por nuestros hogares. Que tenemos la luz. Este es el tiempo de pulir estos conocimientos y saber cómo aplicarlos a nuestros hogares. Si tú quieres ser bendecido, siga conectándose. Invita a más familiares, amigos, hermanos de la iglesia, no creyentes, a que se conecten para que la misma bendición que tú recibas, ellos puedan recibirla.